al curso de diseño de redes de alcantarillado sanitario utilizando el software Civil ADS Pro. En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo para familiarizarnos con el uso de la herramienta. Vamos a hacer un ejemplo simple que consta de una red de 4 tramos cuyos datos están en la pantalla. Vamos a hacer el dibujo en AutoCAD, vamos a hacer las operaciones, las funciones básicas que tiene Civil ADS Pro y más adelante analizaremos un proyecto ya más completo. Lo primero que tendremos que hacer es activar el software Civil ADS Pro dando doble clic en el escritorio para que pueda cargarse de manera adecuada todo el programa, no nos vaya a generar algún error. Ya estamos entonces en AutoCAD, vamos a dibujar líneas con el comando Line o bien escribiendo la letra L en la barra de comandos. Vamos a seleccionar un punto y vamos a pedirle que dibuje una línea de 150 unidades para que podamos hacerlo idéntico a la presentación. Hay que activar la función orto con la tecla F8 de nuestro teclado. Y vamos a indicarle que va a ser una línea de 150 unidades. Vamos a bajar verticalmente, vamos a indicar las 120 unidades o 120 metros que necesitamos. Regresaremos para dibujar 135 metros, tal como está en nuestro diagrama. Y finalmente podemos utilizar la letra C para cerrar el polígono y que automáticamente nos haga nuestro dibujo. Hay que resaltar la importancia de que las redes de alcantarillado se deben dibujar en unidades de línea. No se aceptan polilíneas porque el reconocimiento de la red va a ser erróneo desde Civil ADS Pro. A continuación vamos a utilizar el menú Civil ADS Pro. En el submenú de alcantarillado sanitario seleccionaremos reconocer red. Nosotros podemos seleccionar la red, ya sea seleccionando directamente como ventana o seleccionando cada uno de los tramos. Yo voy a seleccionar en forma de ventana para abarcar todas las líneas de la red y le vamos a dar Enter. Civil ADS Pro nos va a preguntar si las líneas que ya utilizamos como trazo inicial las va a conservar o no. Le vamos a decir que sí las borre para evitar alguna mala interpretación de las mismas. Y aquí ya me va a avisar que tenemos 4 líneas que equivalen o que se identifican como 4 pozos en cada uno de los vértices y 4 líneas de tuberías. El siguiente paso en alcantarillado sanitario es utilizar la opción que dice pozos de visita y los vamos a numerar. Una de las ventajas que tiene Civil ADS Pro es que se ayuda a reconocer cada elemento a partir de las funciones de OSNAP de AutoCAD, así que me puedo acercar directamente al primer pozo en la esquina superior izquierda, que vamos a seleccionar como el pozo número 1. Me va a preguntar cuál es el número. Por defecto va a tomar el número 1, le podemos dar Enter, y entonces Civil ADS Pro va a hacer la numeración automáticamente de nuestros pozos de visita. Algo que es importante resaltar es que en cuanto yo hago el reconocimiento de la red, Civil ADS Pro asigna ya las entidades donde va a numerar los pozos de visita
Y lo mismo pasa con la simbología para los pozos. El número superior es la cota del terreno, el número inferior será la cota de la plantilla del tubo, y obviamente indicará la profundidad que iremos obteniendo en cada uno de los pozos. Mientras que en los tramos va a utilizar la simbología que se establece en las especificaciones del proyecto, que es la longitud en metros, la pendiente de la tubería en milésimas y el diámetro del tubo en centímetros. Ya automáticamente Civil ADS Pro irá alimentando, escribiendo cada uno de esos valores. Seguimos en las opciones para trabajar los pozos de visita. Ya los numeramos. Ahora vamos a indicar la rasante, la cota del terreno que correspondería a cada pozo. Vamos a dar los datos manualmente de acuerdo a la información que tenemos en la presentación. Empiezo con el pozo número 1, que tiene la cota 100. Me va a preguntar para el valor de esta elevación. Le vamos a dar la cota 100. Como lo mencioné, aquí ya va automáticamente poniendo los valores. Voy a ir a la esquina superior derecha. Utilizaremos la cota 99.6, que es la que aparece en nuestro esquema. Y así terminaré. Ahora voy con 99.7 y con la cota 99 en el último pozo, que es el número 4. A continuación, hemos terminado, bueno, con la parte de los datos de los pozos de visita. Ahora iremos a las características de las tuberías. Una de las ventajas es que Civil ADS Pro me puede indicar, a partir de los datos de las rasantes de los pozos de visita, las flechas que indican el sentido del flujo, del escurrimiento que tendrá nuestra red de alcantarillado. Como siempre se privilegia en los sistemas de alcantarillado, el escurrimiento tiene que ser por gravedad, y entonces busca las cotas más altas para dirigirse hacia las cotas más bajas topográficamente hablando. Aquí ya puedo ver entonces las flechas que se dibujan, y a continuación indicaremos cuáles son los puntos de inicio, los tramos de inicio de esta red, las cabezas de atajera. Aquí voy a señalar que precisamente en el pozo 1 tengo la diferenciación de los dos corrimientos, uno del 1, 3 a 4 y el otro que va de pozo 1 a pozo 2 y a pozo 4. Y automáticamente también Civil ADS Pro se encargará de corregir la simbología que corresponde precisamente a las cabezas de atajea, para que sea más fácil la representación en el plano ejecutivo que vamos a preparar. Una vez que terminamos, le damos Enter, saldremos de la rutina de cabezas de atajea. Con esta información que se requiere para identificar la red de alcantarillado, yo ya puedo ejecutar simplemente cálculo hidráulico con los datos del proyecto. En esa parte vamos a tomar la opción del menú de alcantarillado sanitario y directamente voy a ir hacia donde está la instrucción de generar tabla de cálculo. Civil ADS Pro detecta automáticamente cuál fue la red de alcantarillado que identificó con sus datos y me va a dar aquí un análisis de todos los valores que se han alimentado. Yo puedo encontrar si hay algún error en la numeración, algún error en alguna cota que pudiera ser 0, me avisa que puedo generar algún error en el cálculo. También igual me va a indicar si pudiéramos tener cabezas de atajea que pudieran no estar identificadas, así como los tramos totales y longitud de la red. Le damos continuar y me aparecerá la caja de diálogo en la cual yo voy a alimentar la información del proyecto.
Obviamente la primera parte corresponde a todos los datos del proyecto que estamos elaborando y la parte que correspondería al proyecto, a los datos del proyecto. Aquí obviamente podemos alimentar la información de este ejemplo. Vamos a indicarlo como el proyecto ejemplo 1. Para una dependencia vamos a escribir que sea con agua en su municipio donde pudieran estarnos viendo. Voy a utilizar el lugar donde estamos trabajando, que es Puebla. Vamos a llamar a este archivo ejemplo.dwg para acordarnos cuál es el dibujo de AutoCAD donde estamos guardando la información, y nuestra fecha de trabajo, que puede ser, por ejemplo, el 13 de mayo de 2017, que iniciamos nuestro curso. Hay que recordar que el cálculo del alcantarillado sanitario se puede realizar a partir de considerar la densidad de población por metro de tubería, considerando las descargas domiciliarias en cada tramo, o bien la aportación por áreas tributarias. En este caso, el único dato que tenemos es la población de proyecto, entonces vamos a considerarlo como gastos proporcionales a la longitud. Si tuviéramos algún otro dato, como por ejemplo las unidades drenadas, Civil ADS Pro activa en esta parte extrema derecha las opciones en las cuales yo tendré que alimentar datos para el cálculo. Aquí, por ejemplo, si yo vuelvo a desactivar unidades drenadas, se bloquea esta sección para solo alimentar la que corresponda a longitudes acumuladas, longitudes proporcionales con respecto a la población. La otra parte que encontramos son los parámetros de diseño hidráulico. Vienen alimentados por defecto estos valores, que los puedo modificar de acuerdo a los requerimientos de proyecto. En caso que haya algún error, como aquí que voy a cambiar el valor de la velocidad mínima, aparece una advertencia de que tengo que considerar que hay valores que están fuera de la normatividad. Yo voy a tomar el valor mínimo que establece con agua de 0.3 metros por segundo como velocidad mínima. Los valores de velocidad y tirantes los puedo modificar. De igual manera, la profundidad mínima que pudiéramos tener de la rasante hacia el lomo de la tubería como material de relleno. Después vamos a encontrar los valores de diámetro interno mínimo que corresponden a los valores de la tubería ADS Sanipro, que también puedo consultar en el botón que aquí dice características de las tuberías y que me muestra la tabla de los diámetros disponibles para la tubería ADS Sanipro. A continuación puedo seleccionar el coeficiente de Manning que corresponda a la tubería de polietileno de alta densidad, que puede ser 0.010, 0.011, voy a tomar el valor mínimo de 0.10, y la advertencia de gasto mínimo, que puede estar entre 1 o 1.5, como lo vimos en la presentación de parámetros de diseño, dependiendo de cuál es el manejo que yo pretendo darle al proyecto. Tenemos otra opción para las anotaciones, los valores de decimales que puede dibujar Civil ADS Pro en el mismo plano, para las cotas 2 milésimas al centímetro. Igual pasa con la longitud y la pendiente, y el diámetro puede redondearse a un valor entero. Puedo modificar la altura de escritura de los textos, y sí, también puedo solicitar un ángulo de rotación para, en algunos casos, el mejor acomodo del texto dentro de los planos. Voy a tomar esos valores por defecto y ya solo me queda ingresar los valores de diseño. En este caso, la población de 2.500 habitantes con una dotación de 150 litros habitante día y un coeficiente de aportación del 75% o 0.75. Consideramos el coeficiente de seguridad de 1.5 y ya que revisé que todos mis datos están correctos,
que no tengo ninguna advertencia de errores, simplemente le damos a aceptar. Y esperaremos unos cuantos segundos para esperar el cálculo correspondiente. Como podemos ver, prácticamente de manera automática, Civil ADS Pro escribe los valores del cálculo hidráulico dentro de nuestro dibujo que correspondería al plano. Ya tengo los valores de longitud, las pendientes de plantilla y el diámetro de la tubería que se recalculó. De igual manera, las cotas de terreno que nosotros alimentamos con el análisis de la red, ya encontramos las pendientes y obviamente las cotas de plantilla en cada pozo y la profundidad que corresponde. El cálculo hidráulico lo vamos a encontrar en esta hoja que tiene algunas pestañas. Las vamos a ir comentando un poco más a detalle. La primera, que corresponde a datos generales, que son los parámetros de cálculo que nosotros propusimos desde la ventana de Civil ADS Pro. Y después encontraremos la tabla de cálculo hidráulico, que generalmente se prepara y se imprime para la memoria de cálculo del proyecto ejecutivo. Los datos de nuestro proyecto. Y encontramos entonces las tablas donde encontramos los tramos, la identificación de cada uno de los tramos, si corresponde a una identificación de cabeza de atarjea o a un tramo de tubería, indicado como red de atarjea. Como trabajamos con longitud y población proporcional, entonces Civil ADS Pro me hace el cálculo de la densidad de población por metro de tubería, me da un resultado de 4.75 con los parámetros de diseño que ya teníamos. En este caso corresponde a un coeficiente calculado de Harmon de 3.51 y como hace el cálculo entonces de la población tributaria que corresponde a cada tramo y a cada población acumulada. Como no ocupamos los valores de unidades drenadas o áreas tributarias, estos valores aparecerán en cero. Y entonces tendremos el cálculo hidráulico. Aquí se hace el análisis de los gastos de diseño, el gasto medio, el gasto mínimo. En los tramos donde el gasto medio fue inferior al gasto mínimo que establecimos por norma, entonces ese es el valor que considera como gasto promedio y a partir de ese recalculará el gasto máximo extraordinario. Encontramos que hay tramos en los cuales el gasto medio es ligeramente mayor al gasto mínimo, no se tiene que hacer ningún ajuste y entonces tenemos un valor calculado de gasto máximo extraordinario. Encontraremos el cálculo de las cotas de terreno, los diámetros en función, el cálculo del diámetro que va a proponer Civil ADS Pro en función de la aportación de gasto que se tiene en cada tramo. Y entonces, a partir de las profundidades de pozo propuestas y de las cotas de terreno, se calculan las pendientes de tramo, se revisan contra las mínimas que pudiera tener la tubería, y entonces este valor de propuesta de pendiente que corresponderá a las que nosotros tenemos dibujadas en el plano de AutoCAD. Con esos valores de pendiente y con los diámetros propuestos de cálculo, aquí encontraremos el valor del coeficiente de rugosidad que trabajamos en los datos de proyecto y hace el cálculo hidráulico que comentábamos en la presentación de la teoría. Revisa las condiciones a tubo lleno del escurrimiento, las capacidades máximas, y en función de los gastos parciales que corresponderían al gasto mínimo y al gasto máximo de aportaciones al alcantarillado, se obtienen automáticamente las relaciones de velocidad
y de tirantes, para que con eso se calculen las velocidades mínimas y máximas y los tirantes mínimos y máximos que permite la normatividad en el diseño hidráulico de una red de alcantarillado sanitario. Civil ADS Pro me va a estimar entonces qué porcentaje de llenado tengo del gasto de aportación con respecto a la capacidad total de la tubería. Y a partir de estos parámetros de cálculo, aquí adelante, puedo tener una columna que me puede identificar en caso de que haya un error de una velocidad que no se cumpliera, o un valor de tirante o valor de pendiente que no se cumpliera con respecto a la normatividad. Eso me permitiría ya identificar cuáles son los tramos que yo tengo que corregir dentro del proyecto para poder obtener el cálculo correcto de la red. Adicionalmente, calculará las columnas de las cotas de plantilla y de clave de la tubería, así como la del lomo, y las profundidades de pozo que nosotros vamos a encontrar dentro de la red. En función de las pendientes y las interconexiones en todos los pozos, si es necesario, Civil ADS Pro, vamos a ver más adelante, puede calcular caídas que fueran necesarias dentro de la red y podrá identificar si requerimos pozos de caída específicos o pueden corresponder a las caídas libres permisibles dentro del sistema. Y adicionalmente, Civil ADS Pro me va a decir si requiero pozos comunes, pozos especiales o cajas especiales para nuestro proyecto. Como lo mencionábamos, en este momento solo lo voy a hacer de manera rápida. Estamos familiarizándonos con el cálculo en Civil ADS Pro. Adicionalmente, tenemos el cálculo de los volúmenes de obra, los volúmenes de excavación, materiales de relleno, de plantilla, la cuantificación de la tubería en los diferentes diámetros, las descargas domiciliarias que pudiéramos identificar, que aquí como no lo sabemos, porque consideramos que la población es proporcional al tramo, no podemos saber cuántas descargas domiciliarias efectivamente tengo. También hace la cuantificación de los pozos de visita, en función de sus profundidades y sus características, y más adelante, estos volúmenes se hará un resumen para el catálogo general de proyecto, que como lo mencionábamos, está relacionado con el catálogo general de conceptos de Comisión Nacional del Agua. Por ello, las claves que aquí van a aparecer y que obviamente esto permite también su modificación. Esta tabla de cálculo, aun cuando está en una hoja o en un programa independiente, se puede exportar a Excel y ahí podremos hacer el cambio de formato para la impresión. Obviamente las celdas de cálculo no las podemos modificar, pero sí ya podremos hacer el llenado de los precios unitarios, por ejemplo, el cambio de colores de celdas, esa parte que a veces podemos modificar, el cambio de algunas celdas, precisamente. Esto se puede guardar y puedo regresar a mi plano en AutoCAD para poder hacer los ajustes y la adición de los detalles que yo requiriera para mi proyecto ejecutivo. Eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente ejemplo. En este caso, solamente nos limitamos a las características básicas de Civil ADS Pro, y como pudieron, las ventajas de Civil ADS Pro es que es un modelo, es un cálculo bastante intuitivo, ya que prácticamente tengo en orden todo el procedimiento para poder ingresar los datos de la red y también para generar el cálculo hidráulico. Entonces, prácticamente no tenemos mucho que andar buscando en menús bastante complejos o enredados para poder realizar el cálculo de proyectos de alcantarillado sanitario.
Eso es todo por esta sesión. En el próximo ejemplo haremos el cálculo más apegado a un proyecto real y los espero para nuestra siguiente sesión.